Todo el tiempo estamos cambiando. Muchas veces nos damos cuenta y otras tantas no. Simplemente pasa, como una brisa que nos mueve el pelo mientras caminamos o cuando tomamos mate con alguna amiga. Este podcast busca acompañar procesos de autoconocimiento a través de conversaciones con otras personas, de hacernos puente, porque sí, vivimos en constantes procesos y muy pocas veces les damos el espacio y el valor que implican en nosotros. Esos procesos nos atraviesan y nos cambian, hace que seamos esta versión que somos o la otra. Yo soy Agus Morel y esto es Todas las que soy. Bienvenidos al episodio 8 de Todas las que soy. Hoy es un episodio muy especial para mí, principalmente porque es un poco la honra de donde nace este podcast, que es hace como un año ya más o menos que se viene gestando y que de pronto sale a la luz entre una especie de verano-otoño, y que nace después de una pérdida, de la pérdida de Chiqui, un bebé que no llegó a tener una vida como yo imaginaba, pero que abrió un camino en mí que nunca antes había recorrido, y poder estar hoy acá dándole el espacio y poniéndole las palabras de lo que a mí me vino a traer. Bueno, es como re emocionante para mí decirlo. Una versión de Agos vulnerable, una versión de Agos que perdida, que no se encontraba y que de pronto se empezó a encontrar con un montón de amor, con un montón de expansión, con un montón de sostén y también con un montón de conciencia. Y hoy, mientras gesto otra vida, poder estar haciendo también este episodio para mí es súper lindo, porque es como esa expansión del amor, de lo que sigue acompañándome y de lo que hoy está presentándose también como otro amor, ¿no? Como esa fusión de ambos. Así que por eso este episodio es tan especial, no solamente por mí, sino también porque siento que el hablar, el compartir, el escucharnos, el contar nuestras historias hace que nos acompañemos entre todas, entre todes. Y nada, gracias por estar del otro lado y por, bueno, estas invitadas que están hoy acá conmigo, que bueno, que Flora está en la Matrix en otro lado, que no pudimos encontrarnos, pero sí estamos acá presentes, así que gracias por esto. Bueno, Agos, primero que nada, gracias por invitarnos. Es un tema muy, muy sensible, el que vamos a traer hoy, que merece mucho respeto, mucho amor. Y bueno, la verdad es que estamos agradecidas que le pongas voz a este tema. También, como decís vos, estás en un momento, en otra etapa vital en este momento, gestando otra vida. En su momento, bueno, yo te lo consulté a ver si era propicio que trajéramos este tema justo cuando vos estás transitando una etapa vital muy bonita, un embarazo muy hermoso, un embarazo nuevo, una nueva gestación, una nueva experiencia. Y bueno, vos ahí me comunicaste que para vos era muy importante y significativo hacer este podcast, que era una manera que vos encontraste desde tu creatividad para resignificar, para conectar a estos dos bebés. Y bueno, y me pareció muy emocionante y emotivo de esa forma. Así que bueno, te agradezco también muchísimo por la invitación, por darle luz y voz a estas experiencias también vitales y que suceden en la vida. Gracias. Bueno, gracias Agos, gracias Debbie. Bueno, acá Flora les habla. Para nosotras las dulas, acompañar estos procesos son fundamentales, sumamente necesarios, porque entendemos de la invisibilidad, del silencio y de lo que sucede emocionalmente y cómo afecta también en la rutina diaria de la persona, de la familia, de las amistades, y también me parece un momento también muy nutritivo para poder abordarlo desde una experiencia que agradecemos también que la compartas, Agos,
porque bueno, esto es sumamente humano y así como es desde lo humano, también tiene que haber amabilidad, amorosidad y respeto y dignidad. Así que bueno, un placer poder estar en este encuentro tan cálido. Gracias. Gracias a ambas por estar. Y también por compartir, bueno, no solamente como más cuestiones más técnicas tal vez en el acompañamiento y el proceso que ahora nos vamos a aventurar, sino también ustedes como desde su presencia y su experiencia en sus propias vivencias, ¿no? Así que también gracias por eso. Bueno, no sé si quieren que arranquemos como con esto que habíamos hablado hace un ratito de que, bueno, un poco también la intención y que sale en esta fecha tan particular abre o apertura este abanico de los tipos de duelos que traen un poco a conciencia este 15 de octubre. Bueno, por ahí podemos nombrar que este 15 de octubre es un día que es de concientización en duelo perinatal. Y ahí, no sé si vos, Flori, querés traer esta... La información. Sí, a ver, vamos a como a explicar así un poquito qué sería la etapa perinatal, ¿sí? Dentro de las etapas vitales que ha mencionado también mi compañera. La etapa perinatal es desde la preconcepción y incluye también la crianza a los 3 años aproximadamente. Entonces, eso lo aborda también la psicología, ¿sí? Existe la psicología perinatal que acompaña también los procesos vitales. Entonces, dentro de esos procesos vitales, se sabe que también se transitan procesos de duelos, ¿sí? Y esos procesos de duelos pueden ser duelos perinatales, duelos gestacionales y duelos neonatales. Todo esto es tecnicismo, pero bueno, es más que nada también porque a veces uno cree que puede llegar a tener primero que la palabra duelo en sí trae mucha carga, ¿no? Entonces también poder nombrarlo a esto da lugar a que es un derecho tener ahí el acompañamiento. Y muchas veces las mujeres transitamos esos duelos en silencio porque no tenemos la información tampoco, ¿no? No sé, si estamos capaz que de 3, 4 semanas, es como, bueno, era poquito tiempo, ¿no? Pero el tiempo para una o para el entorno, para quien está acompañando, es importante también, ¿sí? No depende. Entonces, por ahí, al no saber desde cuándo sí es una gestación o cuando se percibe que sí estoy embarazada o estamos transitando este proceso, también es importante nombrarlos por etapas, ¿sí? Para también poder brindar esa información. Entonces están duelo gestacional temprano, que ocurre en las primeras semanas del embarazo, duelo gestacional tardío puede ser también, que puede ser luego de las 22 semanas de gestación, bueno, duelo por muerte neonatal, que ocurre después, es la pérdida en los primeros días o semanas de vida del bebé, ¿sí? Y después, bueno, puede ser duelo por interrupción del embarazo, por causas médicas, ¿sí? Eso también puede ser que suceda. Y duelo múltiple o reiterado cuando una persona o una pareja atraviesa más de una pérdida gestacional o perinatal y neonatal. ¿Sí? Eso es más que nada para que podamos conversar también. Esta información que la gente necesita por ahí tenerla. No sé si vos querés hablar. Sí, también esa especie de clasificación que se realiza no es justamente para minimizar, digamos, la sensibilidad de cada persona
que tiene esta experiencia, sino justamente para darle visibilidad, como decías al comienzo, sobre todo en lo que sucede en el primer trimestre o cuando sucede en el primer trimestre, que generalmente se vive bastante en soledad por esto de que no se tiene que contar que uno está gestando, embarazada, espera hasta los 3 meses. Entonces uno no cuenta, entonces cuando sucede este duelo durante esas semanas, estas primeras semanas, es un proceso súper solitario. Entonces, esta especie de clasificación o esta manera de nombrar, de darle un nombre a cada duelo, es importante también para que se pueda visibilizar, sobre todo esas primeras experiencias. No, yo me quedé en pausa por si ibas a decir algo por la duda. Como que estaba trabada la imagen. Con esto que decís, Debbie, era una de las. Cuando empecé a pensar, como, bueno, por dónde empezamos a hablar en este podcast, en este episodio, una de las primeras cosas que se me vino fue una frase que alguien me dijo cuando yo estaba contando que estaba de duelo. Uy, pero qué pena que se lo contaste a tantas personas, como que ahora vas a tener que decirle a todos como lo que te está pasando. Y yo por dentro, cuando escuchaba eso, que no siento que lo decía como con un tono, digamos, negativo, despectivo, sino de preocupación, como, uy, vas a tener que, no Dar sé, explicaciones. revivirlo un montón de veces, claro. Una especie de dar explicaciones. Sí, como que yo sentía como, no, como qué bueno que lo sabe un montón de personas para que me puedan sostener porque estoy hecha mierda, o sea, como que, y fue por eso que pensé como, che, bueno, puede ser un buen tema de inicio, como por qué se hace o por qué está esta costumbre de no contarlo hasta los 3 meses, ¿no? Como que por un lado es como, bueno, sí, resguardar tal vez como ciertos cuidados con uno y la pareja y la familia, pero a la vez es como medio contraproducente. No sé qué opinan ustedes de eso. Y yo creo que está bueno por ahí acompañar y respetar la decisión de cada uno, de cada una, de cada uno y que transite esa gestación. Pero bueno, es verdad que hace muchos años está esta idea de, bueno, no cuentes hasta los 3 meses por si llega a pasar algo. Y entonces, esto que traes vos, que lejos de que a vos te haya afectado, digamos, emocionalmente, haberlo contado y después tener que traer esta otra noticia, bueno, vos te sirvió mucho, o sea, agradeciste haberlo contado antes porque te significó mucho ese acompañamiento posterior en un momento donde, bueno, vos estabas muy triste. Sí. Donde estaban muy tristes. Sí. Sí, como que también en algún punto toda esta experiencia fue como el tomar conciencia de, che, hay un montón de mujeres que lo viven re solas. Porque de pronto el hablar con otras personas y que se enteren de mi situación es como, uy, yo te entiendo porque me pasó, o viví tal cosa, o no sé, o mi mamá, o mi hermana, o mi amiga, ¿no? Y de pronto como que empezaban a aflorar un montón de historias que de personas tal vez muy cercanas, pero que nunca me había enterado o pudiendo acompañar esos procesos, ¿no? Y como que eso fue como, wow, qué cantidad de personas que lo viven y a la vez como que por un lado me hacían sentir un poco más, no tan sola en el proceso, pero a la vez como preocupada por, bueno, che, hay un montón de gente que lo vive re sola y es un dolor, o sea, muy fuerte. Sí, quizás esto de respetar, bueno, lo que cada una o cada familia quiera con respecto a contarlo o no, antes de los 3 meses, quizás para algunas deseen como esa privacidad por cuestiones ahí personales. Sí. Y otras deseen compartirlo, pero sí es importante eso, como no tener tantas especies de reglas o pautas a seguir en una instancia donde cada proceso es particular y singular, y creo que lo más importante es respetar esas decisiones. Y es verdad esta dualidad que existe, porque es un tema que, bueno, hace unos años se le viene poniendo como un poco más de luz y de voz, lo que es el duelo perinatal, pero es verdad que aún así
está esto de los 3 meses, no lo cuentes hasta antes de los 3 meses, y a la vez cuando uno lo nombra, hay muchas personas, o sea, bastante, generalmente en un grupo encontramos siempre a alguien que transitó un duelo gestacional, un duelo perinatal, y, y bueno, esta dualidad de que no se habla, pero hay bastantes experiencias y ocurre bastante seguido, digamos. Sí. Sí, también pensaba en, bueno, son los momentos que son tabú, ¿no? Y dentro de lo que es transitar un dolor, o muchas personas como traen esta palabra pérdida, y pongo entre comillas, ¿sí? Porque también tiene una connotación energética y simbólica, ¿no? Eso también nos trae como algo que se va un pedazo de nosotras o nosotres también, sí, porque bueno, esto también le puede pasar a las personas que tienen útero, no precisamente las mujeres únicamente transitan este tipo de duelos, pero bueno, vos mencionabas algo también en que quizás vos también podrías haber acompañado, ¿no? Y creo que ahí también hay que poner el foco en que social y comunitariamente, al no tener esa información y al no tener esos modos de cómo acompañar, ¿no? Porque quizás muchas personas quisieran sostener y por no querer meter la pata, por no poner palabras de más, como mencionábamos, desde la sensibilidad y la vulnerabilidad, entonces tampoco se abren esos espacios, ¿no? de conversación, porque aparte la palabra es muy sanadora, ¿sí? Tiene esa magia vital, sí, que al poder expresarse y que esos espacios sean de ser genuino, desde la humildad, eh, es como, bueno, si no encontramos esos espacios y esos vínculos o esa red que te pueda sostener, también se hace complejo, ¿no? Esos procesos. Y también lo pienso mucho en que por ahí esto se habla más desde los espacios de las mujeres, ¿sí? Desde esta empatía que se va generando, por suerte también. Pero bueno, también algo que nosotras vemos con Debbie en los acompañamientos es cuánto le falta a la masculinidad, ¿sí? De poder hablar de estos temas. Nos ha pasado que nos hemos enterado y por ahí la persona la persona que estaba gestando, la mujer, nos puede como abiertamente expresar, llorar, dejarse sostener, mimarse, abrazar, pero en el varón es como una rigidez y un no saber para dónde, ¿no? Y también me parece que muy importante que los varones puedan hablar sobre este tema porque lo viven al duelo, lo transitan, eh, y lo hablo también desde estos espacios de amigos, ¿no? Como, no sé, hace poquito nos pasó también de por ahí nos enteramos con otros amigos de que había fallecido, que hubo un duelo perinatal en la familia y era como, bueno, pero si tienen el grupo de los varones, todo el tiempo se están juntando a comer asado, que se están diciendo cosas, hablen de este tema, ¿no? Como invítenlo che, tomemos unos mates y no te digo que le saques ese tema, pero mínimo como entiendo lo que te está pasando, lo que necesites, acá estoy. No, era un silencio. Sí, es que es como esa incomodidad, ¿no? De que hablabas un rato, de no saber tal vez cómo acompañarse. Bueno, ellos principalmente, que siento que hay como menos recursos. Y después, bueno, también desde el lado femenino, que tampoco, ¿no? Como cómo acompañar a alguien en un duelo que tal vez si no viviste
digo duelo como en general, ¿no? Porque a mí esta versión de Agos que empezó a suceder se sumergió totalmente en los duelos de todo tipo, porque fue como muy revelador el bueno, ¿qué nos pasa con este proceso que está constantemente en nuestra vida, ¿no? Vida-muerte, ¿no? Como que si estamos también aptos para concebir o darle espacio a que suceda una gesta, también hay espacio para que ya después esa persona no exista, o ese vínculo no exista, o ese animal que adoptamos también no exista, ¿no? Como que nos perdemos un poco como en esa idealización de la vida también un poco. Sí. Entonces como que digo, a nivel duelo, como en general como que es lo que vos nombrás, como muy tabú, de cómo acompaño a alguien sin lastimarlo, ¿no? Porque también es como, se me venían frases como típicas, ¿no? De duelo, de bueno, ya te vas a recuperar, ya vas a estar bien, ya va a venir otro bebé, ya te vas a sentir mejor. Y son todas cosas como que... Claro, como bueno, yo sé todo eso, pero ahora no estoy como en esa sintonía o no estoy vibrando. Y lo único que necesito tal vez es una escucha, un sostén, un que me vengas y me prepares algo para comer, ¿no? Y como son como pequeños actos que no estamos acostumbrados a vivirlos porque, no sé, digo, a nivel social como que ahora un poco hay más recursos o se está expandiendo más el ser más empático con los procesos de los otros y con los de uno mismo principalmente. Y que de a poco como que se va como rompiendo esas estructuras de, uy, no, bueno, está triste, uy, bueno, no está feliz, ¿no? Y como que puede convivir todo eso junto. O sea, de hecho convive. Y sí es muy importante esto que traes, por ejemplo, de las frases, que bueno, que se suelen decir que nadie lo hace de una manera malintencionada, porque uno está atento, o sea, alguien de la familia o de las amistades transita un duelo y uno está como ahí atento y presente. Y entonces, bueno, muchas veces es algo que sucede sin querer, estas frases, estos comentarios que terminan siendo, bueno, desafortunados. Pero bueno, por ahí lo que está bueno hacer es quizás ni siquiera decir palabras, dar un abrazo, ofrecer la escucha, preguntar qué es lo que necesitas, decir realmente, mira, no sé qué decirte, no tengo palabras, pero quiero que sepas que yo estoy, que yo puedo acompañarte, que voy a estar para lo que precises. Es muy tan personal la vivencia que no hay algo que esté correcto o incorrecto, porque lo que a una por ahí o a un le puede significar que estuvo bien, a otro capaz que no. Entonces realmente es así de personal este proceso y con toda esta importancia y esa significación, pero sí hay cosas que se pueden hacer. Muchas veces es esto, simplemente estar, saber que hay otro, saber y darle, quizás en el momento donde sucede ese duelo, bueno, por ahí la familia o esa persona no ni siquiera le puede poner un nombre, está transitando de manera física, psicoemocional, un proceso que lo está transitando en ese momento, y por ahí darle tiempo a ver qué va comunicando, qué va diciendo, qué va sintiendo, y bueno, a partir de eso ver de qué manera podemos estar, pero darle también ese tiempo que a veces se necesita. Muchas veces ese periodo, hay familias que lo necesitan transitar de manera muy solitaria, muy privada, ni siquiera es solitaria, ahí me corrijo, como una manera privada, ¿no? Una forma privada, necesitan esa privacidad, ese cobijarse en su hogar, en su propio nido, y bueno, y después salir a comunicar, y bueno, y sentir querer estar acompañados y acompañadas. Sí. Sí, pensaba en esto de por sí, ya cuando tomamos la decisión, a veces es porque uno puede tomar esa decisión de querer gestar, de querer
acompañar la vida, de poder maternar, criar, ¿sí? Que es muchas veces un proyecto de vida y muchas veces no, ¿sí? Es algo que sucede y bueno, y hay que empezar con todos esos controles, y con toda esa nueva información. Eh, pero sí, lo importante de poder habitar los tiempos que no son justamente los que la vida neurótica nos lleva, ¿sí? Es el tiempo a otro tiempo. No es un momento para estar hacia afuera, ¿sí? Es justamente para poder estar con todas esas emociones, para poder de a poco identificarlas, para poder descansar. Entonces también lo fundamental de que para las personas que están trabajando, por ejemplo, en tendencia, que existe el derecho a poder tomarse licencia, el hecho de que, bueno, de que también por ahí no sea uno mismo el que pueda estar comunicando, pero que sí se active de algún modo, ¿no? Esto después se va organizando en lo cotidiano, de que no tenga que ser una la que diga, o compañera, compañero, compañera, que diga, no, estamos en este estado, sino quizás las mismas familias, ¿no? Poder comunicar al entorno, porque bueno, es justamente como venimos diciendo, un tiempo y un espacio y formas que tienen que ser desde la amorosidad, desde ese amor y ese respeto, ¿no? Entonces, el hecho de poder hacerlo visible, no es que salimos con una bandera, ¿no? Pero sí es desde un lugar de enseñanza y de aprendizaje en lo comunitario, de que no hay mucha más palabra para poner en ese momento, tan solo comprender que nosotros podemos quizás en un momento decir, bueno, listo, salgo, voy a trabajar, me distraigo y quizás pasamos tanto tiempo hacia afuera que a los 2 meses podemos como darnos cuenta de, che, no, estoy estresada, estoy con ansiedad. eh, entonces, saber que no hay un tiempo cronológico como el que estamos acostumbrados, ¿no? O sea, puede pasar que después de determinado tiempo nos caiga la ficha, por así decirlo, y ahí la gente va a decir, ay, pero no, si estaba re bien. Y no, la verdad es que hay cosas que fueron también, y que son tan intrínsecas y tan viscerales y tan somáticas muchas veces, que en esto de estar siempre hacia afuera, nos olvidamos, ¿no? De poder habitarnos a nosotros mismos con esas prácticas de autocuidado, de autocompasión. También hay algo que empieza a suceder dentro de si estamos o no en pareja, ¿no? O sea, es como que cómo se va sosteniendo ese equilibrio. Por eso es tan importante también que no recaiga todo en la pareja en sí, ¿no? Y que puedan existir esas redes que vayan sosteniendo, por supuesto, profesionales, ¿no? De la salud mental, emocional, que tengan la preparación real, ¿sí? Para poder acompañar desde esos espacios que son imprescindibles y esenciales, ¿sí? Eh, pero bueno, sí es importante hablar de esto, de que no hay un tiempo al que estamos acostumbrados, como vos mencionabas, ¿no? O sea, esto te pasó hace un tiempo atrás y hoy le estás pudiendo dar otra, otra forma, con otra Agos también, sí, entonces, bueno, me parece que es un poco también darle ese espacio a los duelos. Sí, casi que es atemporal, digamos, son procesos atemporales, no tienen por ahí no hay una manera de transitarlos, de que ahora va a pasar esto, ahora va a pasar a tal fecha tal cosa.
es muy propio de cada persona. Sí, hay en este mood de Agos necesitaba entender lo que le estaba pasando y lecturas de duelos y demás, como que entré en esta de las etapas del duelo y lo interesante de que si bien hay algo como establecido, ¿no? De, bueno, un momento de negación, un momento de enojo, ¿no? Como que distintas maneras en que la emocionalidad va expresándose a medida de que va pudiendo. Lo interesante es como, bueno, cada persona lo vive diferente, ¿no? Por más de que haya como un algo establecido de por dónde podés llegar a, o cómo podés llegar a sentirte, es como esa conciencia de, bueno, tal vez hoy, o mi duelo empezó con mucho enojo y termina en la etapa uno, ¿no? De duelo, de negarlo, de no verlo, porque bueno, porque es algo que me sobrepasa, ¿no? Como que digo, cada persona lo vive de manera diferente y en esta no linealidad está bueno también traerlo como, o por lo menos a mí me sirvió a la hora de leerlo como, che, bueno, se supone que ahora tengo que estar en esta etapa que siento de esta otra, ¿no? Como... Eh, que también trae, o sea, por un lado como esa info desde mi lado como más racional y por otro lado como empática de, bueno, de que no estás solo, ¿no? De que no es algo que te está pasando a vos y que otras personas no lo viven tampoco de esa forma, no sé, como que aparecen muchas emociones en una etapa de duelo. Sí, generalmente esto también que habías traído en algún momento anteriormente, cuando uno lo cuenta, que generalmente uno siempre me está pasando a mí solamente esto, ¿no? Como es algo que no sigue siendo un poco tabú, no se conversa. Cuando empezamos a ver otras experiencias o se empiezan a contar otras experiencias, no es que uno o una, quizás no sé cómo lo habrás vivido vos, Agus, pero es una especie porque quizás, no sé, al comienzo una sensación incluso de culpa y cuando uno lo empieza a compartir, que sucede que, bueno, resulta que a veces no hay un porqué de por qué sucedió, digamos, ya sea, bueno, ese duelo gestacional, no hay una causa que uno busca, ¿no? Va al médico, se hace estudios y demás, y bueno, no hay todo aparentemente, o lo que los resultados muestran, no, está todo bien, te dicen, ¿no? Como, no tenés nada, uno busca como... Parte del porcentaje. Exacto. Y cuando uno escucha que a otras personas por ahí les sucede lo mismo y lo comparte, no sé qué efecto tuvo como en vos en ese momento de compartirlo y de enterarte que bueno, que no eras tampoco la única. Yo como que me sentí como muy sola en todo el proceso, que por más que sentía que había, o sea, había personas que me estaban sosteniendo, con mucha soledad interna, que en ese momento mi terapeuta que me estaba acompañando me traía esta noción de hecho, que bueno, ya no está más ese baby que estaba con vos, ¿no? Como que está esa soledad interna, que eso también me dejó como pensando mucho, pero escuchar a otras personas me hacía sentir como, ay, como bueno, como que no me pasa a mí solo, no estoy como entrando en una rara, ¿viste? Que en eso fue como empezar a buscar, no sé, podcasts, lecturas de libros. A mí, esto es como re personal, ¿no? Como poder hablarlo con otras personas me ayudaba mucho a sacarlo, a sacar todo eso que me estaba sucediendo, ¿no? Como, bueno, por un lado esto de la culpa, de qué hice mal, después por otro lado, ¿por qué a mí? ¿No? Como, o encontrarte con otras personas que de pronto es como, che, estoy embarazada y vos estás atravesando ese duelo y era como, ay, como no tirándole negatividad al otro, pero sí para adentro como, ay, ¿por qué me está pasando esto a mí como que en este momento, ¿no? Esa dualidad de emociones en un momento donde, bueno, vos te querés poner feliz por la otra persona, pero a la vez, bueno, en ese duelo que estás transitando es muy difícil también compartir como esa felicidad. Sí. Es como, yo siento como una montaña rusa de emociones constantes, ¿no? Como que son cosas son emociones que no las puedes controlar.
¿no? O sea, a mí lo que me trajo mucho es como el soltar completamente el control, que soy una persona, o siento que era mucho más controladora que ahora, ¿no? Como de querer que las cosas sucedan, como que, bueno, si yo pongo toda mi energía acá y hago todo esto, se supone que va a suceder, ¿no? Y que de pronto el embarazo me trajo eso, como, che, bueno, yo lo di todo, me estaba cuidando, que esto, que aquello, y no sucedió. Y es como, bueno, porque hay un montón de cosas que se escapan de tu control, ¿no? Y como que me trajo mucha conciencia sobre eso, que obviamente estuve acompañada por profesionales para poder, digamos, tomar conciencia de este control y a la vez de esa conciencia de lo que estaba atravesando, como poder ponerle palabras a las emociones, y a esta montaña rusa que les decía recién de emociones que, no sé, que por lo menos a mí es como que desbordaban, ¿no? Como que de pronto estaba súper bien y de pronto algo se activaba y, ¿no? Como y derrapaba. Y podría ser tristeza, podría ser enojo, podría entrar en una como de víctima, de soledad, como mucho, como muy... Y también Sí. como, perdón, como no solamente emocional, sino también corporal, ¿no? Como como el cuerpo volviendo a acomodarse a lo que era antes, entre comillas, porque tampoco vuelve, como que no siento que vuelva a antes, pero digo como que se empieza como a reacomodar todo de nuevo para volver a tu ciclo, ¿no? Como que es todo un montón, o sea, es como el proceso, es como por todos lados hay como información y siento como esos botones que van despertando emociones y escucha, mucha escucha hacia una, como para mí esa fue la salvación, la escucha hacia mí, pero bueno, no sé. Sí, hay algo que vos decías en esto último de lo corporal, que es una narrativa corporal, ¿sí? Cuando nosotros podemos poner en palabras todos esos sentires, que muchas veces es desde esa metáfora que mencionabas, no sé, una montaña rusa, me siento en un pozo, siento que desbordo y que, ¿no? Como todo eso es sumamente válido y me parece que también, así como existen los duelos gestacionales, que hay una ilusión, sí, hay algo que se va generando, ¿no? En esto de, bueno, voy a hacer tal cosa, ¿no? Y también pensándolo desde esa humildad, cuando el duelo también es neonatal, que bueno, también es un momento, ¿no? Donde creo que no hay palabras que uno pueda llegar a compartir como para hacer sentir mejor a la otra persona. Creo que simplemente validar en cada momento todo lo que la persona pueda ir expresando, desde el lenguaje corporal, desde las pequeñas palabras que van surgiendo, desde lo vital de poder comer un poco, de poder descansar. Entonces sí, me parece que es fundamental esto de compartir, que no hay un modo de transitar estos duelos y que tampoco no hay algo esperable, ¿no? O sea, en toda esta situación, porque desde sí sabemos que es como que la vida es la felicidad y si estás en ese momento, estás en tu mejor, pero cuando no nos están surgiendo, o cuando no tenemos emociones que nos generen bienestar, es como que uno siente esa culpa, eso que está algo mal dentro de nosotros. Entonces, bueno, también creo que es muy importante poder conectar más allá desde lo racional con otro tipo de formas que son más holísticas, que son más desde la integridad, ¿no? Porque hay muchas cosas que no tienen explicación en estos momentos.
Sí, también se me viene como estas ganas por ahí de un otro, de que quiere como resolver esa situación para Sí. esa persona, ¿no? De arreglar esta situación. Esta situación no tiene arreglo, es un momento doloroso, un momento de tristeza. Entonces, por eso a veces son esos comentarios que aparecen, bueno, sos joven, o estabas de poco tiempo. Y bueno, es un momento donde también el entorno tiene que aceptar que esa ausencia quizás para esa familia va a ser una presencia en el alma para siempre, eternamente. Entonces, como esa presencia va a estar eternamente en el alma de esa familia, quizás, si esa familia así lo siente, va a tener momentos donde va a aparecer, ¿no? Como qué hubiera pasado cuando arranca la escuela, cuando no, todas esas etapas, o cómo se lo imaginarían. Entonces, ahí hay algo muy importante de lo que mencionaron anteriormente, que es esto de que en el transcurso de toda la vida, donde uno aprende a integrar ese dolor con el continuar con esta experiencia terrenal, van a haber momentos donde quizás ese dolor y esa tristeza aflore de nuevo, ¿no? Y es parte también de ese proceso vital. Sí. Y está bueno que suceda también, ¿no? Como darle ese lugar de... Y está bueno permitirse como todo eso, que uno pueda, digamos, llorar cuando lo sienta. Muchas veces sucede que, bueno, no está preparado el sistema de salud, ¿no? Para acompañar estos procesos, entonces muchas veces ocurre que una persona que transita un duelo perinatal o gestacional comparte la misma habitación que una persona que ha dado a luz, que está con su bebé. Entonces en esos momentos quizás no se permite estar triste. Y bueno, hay como también algo de eso, por parte, digamos, estamos intentando como de manera comunitaria poder acompañarnos, ser empáticos en estos procesos, pero también necesitamos del Estado. Necesitamos de que las clínicas, hospitales, sanatorios donde se dan estos duelos puedan tener también ese momento sumamente importante que pueda estar acompañado, sobre todo al principio, que los profesionales que acompañan, el personal que está en los hospitales y demás pueda estar capacitado. Sí, yo en eso que vos mencionás, Debbie, me parece fundamental que tanto los espacios públicos como privados tengan que estar capacitados y mismo dentro de las facultades de medicina, de psicología, donde también pienso en lo que es educación, pienso que mismo los y las docentes también tienen que estar preparados para acompañar infancias que capaz que una familia está en esta situación y hay que acompañar a la infancia en ese duelo también de ese hermanito o hermanita, ¿no? O sea, me parece que hay mucho para hacer desde esos aspectos eh, para visibilizar justamente, porque pienso que también, ¿no? Desde lo administrativo, ¿no? Quizás vos vas a recepcionarte y te hacen una pregunta que está fuera de lugar y eso te das cuenta vos que sos quien estás transitando ese duelo, pero la otra persona ni se dio cuenta, ¿no? Y eso puede generar mucho daño también. Entonces, bueno, me parece que sí, que eso también es una forma de acompañar. No precisamente la red tiene que ser quienes sepan todo de estas situaciones, pero sí los espacios públicos y privados y las formaciones tienen que estar capacitadas. Me parece que eso cambiaría un montón también.
y sería mucho más ameno, ¿no? Todo ese transitar para las personas. Y sí, bueno, desde esto de qué importante tener esos espacios de decir, bueno, voy a leer, voy a buscar información. No todos lo pueden hacer sin eso. Entonces, bueno, hoy estamos justamente en un momento, en un presente, donde hay mucho abandono en muchos aspectos de salud y educación, y, y está buenísimo que esto se pueda llevar a, a, a charlas, ¿no? Si yo hago así como vos te surge esta invitación para nosotras, muchas veces por Debbie y hemos pensado como, che, y si hacemos charlas de duelos también, ¿no? Como, porque siempre charlas de rondas de crianza únicamente. Las iniciativas y esos espacios tienen que estar, y creo que también desde ahí enriquece muchísimo. Y lo pienso de nuevo, yo por ahí soy un poco insistente con esto, pero los espacios para los varones, porque es como, capaz que nosotras podemos tener esos espacios para la charla, pero después para la persona acompañar al varón es como un montón. Es como, yo no te puedo acompañar a vos en este momento, necesito que busques vos tu propio espacio, ¿no? Y también eso genera ahí como todo una complejidad. Sí, también pensaba en algo que trajiste anteriormente, Flori, esto bueno, de las palabras, la connotación que le damos a la palabra. Generalmente se le suele llamar pérdida, ¿no? Pérdida gestacional, pero eso también hace hincapié como si uno estuviera perdiendo un objeto, ¿no? Uno pierde los objetos, no pierde un hijo, sino la culpa termina recayendo también siempre sobre la persona gestante. Como que esa persona perdió ese bebé, o sea, perdió algo, no se pierde. Entonces, como ir cambiando también la manera en la que nos referimos a un proceso de duelo, también puede ser muy valioso para, para transitarlo de una manera más amorosa, más respetuosa, más empática, más digna. Sí, sí, y desde ese lugar también saber que, a ver, hay momentos en los que nosotras, por ejemplo, decimos, bueno, mira, podés hacer una cajita simbólica, una caja simbólica donde vos podés, primero y principal, poder nombrar, ¿no? Capaz que si es un duelo gestacional, muchas veces todavía no tenemos un nombre para ese bebé. Entonces, bueno, quizás poder nombrarlo, ¿sí? También desde la ropita, algo que les hayan regalado, alguna frase, alguna oración, algunas palabras, ¿no? La escritura también es muy sanadora en esos momentos donde justamente no podemos poner palabras, ¿no? Desde esta comunicación verbal. Pero bueno, la escritura puede ser terapéutica también, y todo lo que nos traiga un recuerdo puede estar en una caja simbólica, donde cada vez que uno necesite ir y tomarse un tiempo y abrirla y conectar con eso. Y eso también es una forma de a poquito, ¿no? Como ir haciendo ese mimo, que, a ver, no vamos a sanar nada, ni es que vamos a cambiar lo que pasó, pero sí me parece que es un momento para ser mucho más íntegro y amable, ¿no? Y hacerlo parte de tu vida también, ¿no? Como no claro, aislado. en momentos de ritual, ¿no? Se le menciona. Sí, también importante como darle lugar, muchas veces en algunas bibliografías, esto de en el árbol, ¿no? En el árbol familiar, ponerla con su nombre, o que esos hermanas, sepan que existió, que es parte también de la familia.
No, o sea, siento esto, ¿no? Como esta honra de... Como que ya es otro estadio, ¿no? Dentro de la etapa del duelo, ¿no? Como de ya sentirlo parte tuyo, ¿no? Como no, como esto que decía, como no algo aislado o algo que, uy, esto que me pasó y que quedó ahí guardado en un cajoncito, que a veces es necesario para poder seguir con la vida, ¿no? Como, bueno, no estoy como ahora con mi energía acá, entonces te guardo como en este cofre, pero en algún punto yo siento, y esto es a nivel personal, como poder, como no olvidarlo, ¿no? Como que es parte tuyo, no sé, yo siento como que está ahí, como que me está acompañando, como que es ese amor que fue muy fugaz, pero que estuvo y que hizo que despertara y que viera todas el deseo que yo tenía de ser madre, en mi caso, ¿no? Como que fue mi primera gesta y lo que me generó a mí, y lo que esperaba, y esa conexión que pudimos tener y que hoy tenemos otra diferente, ¿no? Y como poder verlo como con cierta amorosidad y, y también realismo, no sé, como que yo siento como que eso que poder verlo de esa manera, que fue un proceso que no fue siempre así, ¿no? Como que yo ahora me siento y también por eso creo que sucede este episodio, ¿no? Eh, como mucho amor, ¿no? Como que no... Es algo re doloroso, a María que pudiera estar presente, pero no sucedió, pero a la par es como, bueno, sigue estando ese amor que intercambiamos, que tuvimos, que hoy se transformó de otra manera y que no se fue, ¿no? Como que está. Cada uno como desde sus creencias, ¿no? Pero sigue estando y eso hace ser quien soy también hoy yo. Eh, y eso me parece hermoso en una parte de cualquier proceso de duelo, ¿no? Sí, eso que traes de las creencias también es muy importante. Cada uno tiene, bueno, sus creencias, por ahí religión, entonces como hay que respetar eso. Y sobre todo también hablo en las instituciones, como ese respeto a lo que cada persona elija hacer en ese momento, por ejemplo, con el cuerpo de ese ser, eh, todo lo que quieran hacer también de ritual, como mencionaba Flora, bueno, una caja, bueno, hay muchas maneras de honrar eh, su... Sí, pensaba, perdón, Sí, Debbie, desde eso que estamos mencionando, es no romantizar nada todavía, claro, ¿no? O sea, eso también es importantísimo. imprescindible, no romantizar el duelo Mm. y sí saber que es personal y es único eh, y que también muchas personas pueden nombrarlo como tuve, a ver, ustedes mencionaban dentro del árbol genealógico. En mi caso, por ejemplo, yo soy la primera hija, porque también dice, uno pone la hija mayor, la hija menor, la del medio. Bueno, pero no sé, en mi caso estoy yo, que soy la primera hija, mi mamá en el medio tuvo un duelo y después nació mi hermana. Entonces, creo que energéticamente poder ordenar y poder poner en palabras eso también colabora a que uno pueda como tener más comprensión en esos momentos, ¿no? Yo a mi mamá la respeto un montón, ella no lo menciona y también se lo respeto, pero a mí, desde mi lugar, como vos mencionabas algo, uno por ahí lo hace más personal, entender que hubo un ser en el medio es como también darle ese amor que vos decías, ¿no? Y que está, o sea, y yo hoy me atrevo a agradecer y también entiendo la fortaleza de mi mamá en esos momentos, ¿no? Entonces también la miro desde otro lugar a ella. Entonces, bueno, me parece que eso es como digno de lo humano. Sí. Pero bueno, ahí justo Debbie estaba mencionando esto de las instituciones, que sí, tienen que haber, vamos a decirle, no sé si está bien la palabra, pero protocolos
necesarios que se tienen que acompañar desde las instituciones y desde la justicia. Sí, también. Estabas ahí diciendo vos, Debbie, perdón que te corté. No pasa nada. Estuvo muy bonito lo que mencionaste. No me acuerdo ahora que. No, yo tampoco, para ayudarte, no, estaba buscando en mi mente. Sí, yo también. Pero no, estaba pensando a ver qué voy a agregar, pero no, está. En algún momento se me vino una cosa que se me fue, chicas. Creo que estábamos hablando de los rituales. Sí, pero iba a decir, no, ahora se me fue, no era de eso. Vos estabas contando, Debbie, si querés, perdona, esto seguramente lo van a anotar. Sí. Dale. No, Quiero. no sé si esto entraría en lo que es, o sea, es, por ejemplo, las personas, se me vino ahí en un momento con algo que mencionaste, las personas, bueno, porque para vos sí fue significativo como darle un lugar en ese árbol, bueno, o en tu caso, o en mi caso también, pero quizás hay personas que lo transitan de otra forma. Por ejemplo, una persona que transita una gestación, digamos, se entera luego que tuvo una gestación, ¿no? Tiene una hemorragia y bueno, resultó ser que estaba embarazada y no lo sabía. Esa persona puede ser que ella sienta que ha estado embarazada, como puede ser que no. Entonces, no sé, ahí como es como una vivencia muy personal, quizás ni siquiera lo quiere llamar hijo, tampoco ella se quiere mencionar mamá. Son otro tipo también de procesos, no sé si entrarían en estos duelos. Yo creo que sí, o sea, como que cambiaría como re personal de la persona en el momento de que se entera si en algún momento tuvo como el deseo de gestar o no y qué le sucede al enterarse como de esa pérdida, ¿no? Claro, que puede ser en el momento o después, meses, años. Pero no dar por sentado que esa persona se siente, ¿no? Embarazada, mamá, que es que este aborto espontáneo fue para ella un hijo, ¿no? Como no dar por sentado eso, porque quizás para ella no, para esa persona no es así. Yo creo que eso también es importante, como a veces no dar por sentado. Como siempre preguntar, ¿no? Sí, vos estabas mencionando, Debbie, también que esto de los dentro de las instituciones de salud, públicas o privadas, que tienen que tener formación para acompañar esos momentos, porque hay muchas familias, personas que sí quisieran ver, sí, su bebé, poder hacer un momento de oración, poder vestirlo, poder abrazarlo, y hay otras personas que no. Entonces, bueno, todo eso tiene que también tener una atención dentro del sistema, tiene que estar acompañado, ¿sí? Porque muchas familias eligen que no, muchas veces, y esto es re crudo por ahí decirlo de esta manera, pero te dicen, te llega un papel y tenés que firmar y lees la palabra desecho patológico, o para, ¿no? Como, o para poder observar y lo estudian y qué sé yo, y vos decís, bueno, ¿y qué pasa ahí con todo eso también? ¿No? Eso también me parece que es algo importante. Es importante que puedan haber intermediarios en ese caso, no que lo tengan que gestionar la familia, ¿no? Llevar a mí, bueno, en mi experiencia personal, como nos entregaron en una bolsa de papel, en un frasco, y yo me tuve que ir con eso a mi casa, que así estaba mencionado, digamos, como lo nombraste vos, Flori, en el papel, y después nosotros encargarnos de llevarlo a otro lugar. Entonces, como eso para la familia, yo pienso que importante hubiera sido, como en mi caso, como evitarme eso, ¿no? Todo ese manejo quizás burocrático, administrativo,
de papeles o de lo que sea, que bueno, si alguien se hubiera encargado de esa parte, realmente hubiera sido mucho menos doloroso en ese momento. Sí, tiene que haber un dispositivo ahí que sea continuo y que las personas que acompañen ese dispositivo sean de vocación, sensibles para atender cada situación, ¿sí? Acompañar a cada persona, a cada familia y cada contexto también. Somos partidarias de eso y eso tiene que ser, bueno, ahora también aprovechamos este momento, Debbie, para que me acompañes también, que dentro de Sabia Vida, ese centro de psicología perinatal y para la familia, se está acompañando y se realizó un proyecto de ley junto con Luciano Delgado, eh, que es senador de la provincia de Río Negro, un proyecto de ley que acompañe los duelos perinatales, gestacionales y neonatales, que dentro de las instituciones se puedan acompañar de manera respetuosa, coherente y sensible todo lo que implica este proceso para las personas y para las familias. Sí, este es un Este proyecto decilo. que es un proyecto de ley que bueno, nos han invitado a formar parte para todo lo que tiene que ver con la investigación en lo que es el duelo perinatal, gestacional y neonatal. Ya ha tenido varias instancias este proyecto de ley y bueno, la verdad es que esperamos que pronto pueda aprobarse para Río Negro. Porque bueno, su objetivo principal es que justamente el duelo sea acompañado de manera empática, respetuosa, contemplando la particularidad y singularidad de cada familia, cada persona gestante y también dándole dignidad a ese ser que bueno, ha fallecido, que ha llegado a este plano sin vida, entonces también como de manera muy... está en ciertas instancias este proyecto de ley y nosotros como equipo de Centro Sabia Vida vamos haciendo nuestros aportes a medida que bueno, Luciano Delgado va solicitándonos y va avanzando. va avanzando el proyecto. Sí, esto fue desde María González Grané, que es la psicóloga perinatal, directora del espacio de Sabia Vida, que nos convocó a cada una del equipo, nos hizo parte, lo cual se lo agradecemos mucho acá con mi compañera y a cada una también de nuestras compañeras. Y bueno, Luciano, dentro de lo que es esta cuestión, no sé si decirle burocrática, pero que bueno, son los tiempos de las políticas también. Él lo que mencionó es que sea un proyecto que no sea justamente del partido político al que él pertenece, sino que sea un proyecto de ley abierto para que todos pudieran aprobarlo y bueno, revisarlo y demás. Sí, de hecho tiene el acompañamiento de varios legisladores y legisladoras de otros partidos políticos, o sea, esto va más allá por ahí de algún partido, del apoyo a cierto sector de la política, sino que esto es para la comunidad. Sí, eso, así como lo decís vos, Debbie, esperamos realmente que salga, nos parece necesario. esencial, necesario, una vez que ese proyecto se pueda y sea aprobado, se puede llevar a cabo en un montón de espacios, como los mencionados anteriormente, y creo que ahí ya cambiaría un montón el contexto para justamente esto de poder visibilizar y acompañar por sobre todo, ¿no? Que es eso, lo fundamental del cuidado en lo emocional, en lo físico, en lo psicológico para cada persona y cada familia. Y bueno, y ahí que trajiste, también hacemos mención a la importancia de que la familia, las personas que transitan un duelo,
gestacional, perinatal o neonatal puedan estar acompañados por ejemplo, psicólogas perinatales. Es muy importante que tengan esa especialización perinatal, que bueno, ahí en Centro Sabia Vida tenemos varias compañeras y bueno, creo que no sé si es el único centro acá de General Roca que es de psicología perinatal y familiar. Esto iba a preguntarles y de paso también aperturar que no hicimos la presentación inicial. Perdón. Empezamos a hablar, claro. Y nunca hice la presentación, que estaría lindo por ahí que comenten un poco qué es lo que hace cada una y bueno, también por qué están acá, ¿no? Y bueno, este centro tan hermoso que está expandiendo un montón de conciencia, acompañamiento, sostén, que parece re importante. ¿Querés presentarte, compa? Te iba a decir lo mismo, pero bueno, arranco como bueno, mi nombre es Debbie Astorga, yo soy doula y profesora de yoga, especializada en gestación, en posparto, bueno, también trabajo con infancias y como también soy consejera en lactancia y acompañante en Nurturing. Como doula estamos trabajando con mi compañera Flora, siempre trabajamos en dupla, en equipo, porque nos parece importantísimo el trabajo interdisciplinario en equipo, porque lo que acompañamos, que es todo lo perinatal, todo el periodo perinatal, que bueno, como habíamos mencionado en el momento, abarca desde la búsqueda quizás de gestación hasta más o menos la crianza desde hasta los 3 años. Es la búsqueda de gestación, el embarazo, el nacimiento, el puerperio, lactancia y bueno, la crianza hasta los 3 años. Como doulas, nosotras estamos trabajando en estos momentos a veces de manera independiente y ahora estamos en un equipo interdisciplinario en Centro Sabia Vida, que es un centro de psicología perinatal y familiar. Ahí ofrecemos nuestro acompañamiento como doulas y bueno, dentro del equipo, nosotras allí ofrecemos un curso de preparto que es personalizado o grupal. Y luego también acompañamos por fuera, digamos, a domicilio. Y te doy el pie, Flores, no sé si me olvidado hablar más. Bueno, muchas gracias. Ahí solo para sumar que también acompañamos los duelos, ahí con mi compañera hemos acompañado duelos. Es verdad. Y bueno, mi nombre es Flora Merino Parra, soy dula. Las dulas acompañamos estos procesos vitales desde lo emocional, desde recursos holísticos también, con información, llevando luz, amor y sobre todo teniendo una lectura hacia lo que es la necesidad de cada persona y de cada familia. También soy danza movimiento terapeuta, acompaño todo lo que es los procesos de las familias, de las infancias, acompaño adolescentes, acompaño adultos mayores. Siempre pienso que es importantísimo la integridad de cuerpo-mente y darle forma a lo que cada uno va viviendo en la vida y de qué manera podemos conectar con lo que nos hace sentir acompañados. Bueno, tengo muchas formaciones también, desde todo esto que es acompañar y lo que implica el cuidado digno para cada persona. Me parece que ese es un derecho fundamental que todos y todas y todos merecemos. Trabajo en equipo con Jime, que es una psicomotricista, hacemos un abordaje integral para la familia, acompañando casos muy diversos y bueno, después también en Sabia Vida.
acompañamos. Con Debbie hemos acompañado duelos ya sea en los hogares, ya sea en las instituciones o en Sabia Vida, como así también hemos acompañado en nacimientos. Pero bueno, somos fieles a esto de poder trabajar juntas porque es necesario también para ese cuidado, ¿no? Cuando sabemos que la familia está pasando por todo su mundo interno y externo, creemos que el amor y el cuidado hacia ellos, ellas y ellas es lo más rico que podemos brindar y aportar. Por eso también siempre estamos en constante formación, ambas, lo voy a mencionar, porque siempre es un aprendizaje, porque siempre tiene que haber un intercambio entre nosotras, porque también es importante sostenernos entre nosotras para poder brindar un buen servicio. Y también siempre se nos ocurren, ¿no?, como ideas y proyectos, así que bueno, Agos, en este caso te volvemos a agradecer. Si querés sumarnos a algo que se te ocurra después, es bienvenido. Pero bueno, siempre en pos de poder hacer un aporte al mundo, ¿no? Eso nos parece lo más rico de todo esto. Sí, ahí en lo que mencionábamos, en este trabajo en equipo, también siempre hemos trabajado nosotras en dupla para que el servicio quede siempre cubierto para esa familia. Porque bueno, a veces nos podemos enfermar o nos pueden pasar mil cosas en la vida. Humanos. Y bueno, que el servicio esté siempre cubierto. Además, ambas tenemos distintas formaciones, entonces eso también enriquece el acompañamiento para esa familia. Y bueno, y ahora en Sabia Vida somos un equipo interdisciplinario que es muy lindo. Me permitís como nombrarlo porque hay, bueno, psicólogas perinatales, hay policultora, hay psiquiatra perinatal, bueno, nosotras como dulas, y no sé si me estoy olvidando de alguien más, Flori. Dana, que es la otra dula también. Y después está la partera, que bueno, ella no vive justamente en nuestra ciudad, en Sigemenuco, pero ella siempre está en contacto y cuando puede asiste a los acompañamientos. Hermoso equipo. Tengo que ir a conocer. Sí. Mientras las escuchaba pensaba que algo que nos quedó, y tal vez con eso podemos cerrar este encuentro, que es como esto, estábamos hablando de la resignificación del duelo, y siento como el después, ¿no? Como la vuelta al deseo o el no deseo, ¿no? De una nueva vida, lo que pasa en ese proceso, ¿no? Los miedos, de nuevo las expectativas, la gente, ¿no? Como que vuelve como toda una oleada nuevamente de un montón de emociones y nada, traer un poco en palabras estas dificultades que puedan estar sucediendo y que tal vez alguien que está escuchando justo en este momento, y me parece interesante. Y el después, sí, también es otro momento. Gracias por traerlo, Agos. Porque bueno, después de un duelo, muchas veces es bueno, el deseo de buscar nuevamente una gestación. Muchas veces sucede inmediatamente y muchas veces no. Muchas veces hay que esperar varios años hasta que sucede. O sea, se da así, no hay un porqué, digamos. A no ser que haya, bueno, a veces hay alguna condición médica, pero bueno, muchas veces simplemente sucede que esa nueva gestación llega después de varios años. Y una vez que llega esa gestación, ¿no? Es otro momento también, porque aparecen miedos, esto que vos mencionás, como la mirada de las otras personas, a veces esa sensación de quedar como un poco revictimizada. Uno siente esa mirada de que, ay, bueno, o mucho cuidado, o no hagas, muy o frágil. hacer como algo muy frágil. Y bueno, ahí en el otro, digamos,
es algo que, bueno, está fuera de nuestro control, pero sí para, digamos, para una persona que está transitando una nueva gestación, es como traerle esto de que es una nueva experiencia, es otra experiencia. No tiene que ver con la experiencia anterior, es una nueva manera, es otro ser que está llegando, entonces darle también esa importancia y esa entidad que esta es otra experiencia, es una nueva experiencia, y poder transitarla y permitirse también en los momentos en que se pueda poder disfrutarla, poder conectar, que pueda ser también muy valiosa. Sí, mencionando y acompañando esto que decís, Debbie, me parece que en el después es importante también nombrar los derechos, ¿no?, de las familias en duelo perinatal, gestacional o neonatal. Si me permitís, Agus, voy a mencionarlos a estos derechos, que bueno, uno es recibir información clara y real, ¿sí?, sobre lo sucedido, sin ocultar ni infantilizar lo que pasó, ser tratados con respeto, con empatía, con contención emocional por la familia, por el equipo de salud, poder decidir sobre el cuerpo del bebé y los rituales de los que hemos hablado, ¿sí? Algunos le dicen rituales de despedida, otros le pueden poner otro nombre también, que es poder verlo, sostenerlo, nombrarlo, tomarle una foto, tener un recuerdo, si así lo desea, por supuesto. Poder acceder, y esto sería maravilloso que sea de manera gratuita, pero bueno, poder acceder a un acompañamiento psicológico y psicoemocional con personas capacitadas y especializadas en duelo, contar con la presencia de su acompañante o de quien quisiera que lo acompañe, ya sea mamá, abuela, tía, ¿no? Siempre ahí también aparece como el linaje de algún modo, o las amistades, recibir tiempo, espacio para poder elaborar ese momento de despedida, de ritual, sin ninguna presión tampoco ni estigmatización en ese momento, para que no se acelere ningún protocolo, ¿no? Es como esto que hablábamos de los tiempos, si así lo desea, poder ser reconocido como madre, padre o persona gestante, ¿sí? Porque muchas veces esto de la invisibilidad también queda como esto de si fui o no fui, ¿no? Al final, y eso también va mucho en lo personal de lo que veníamos hablando. Me parece principalmente esto de no ser juzgada, ¿no?, por las decisiones que se van tomando, esas decisiones que sean acompañadas y que no hayan prejuicios, en especial si hay casos que son de interrupción, ¿sí?, porque muchas veces pasa eso también. Y bueno, me parece esto de recibir la atención temprana en el posparto y los seguimientos integrales para que justamente, si luego existe el deseo de la búsqueda, ¿no?, de una nueva gestación, tiene que existir todo esto previo para que después, si existe el deseo, sea desde otro lugar y con otra mirada también, ¿no? Y por supuesto, en la nueva gestación, buscar el acompañamiento y el asesoramiento cálido que cada una pueda llegar a querer. Sí, sí, me sale como esta, desde mi experiencia, como la escucha hacia una, ¿no? Como, bueno, aparecen miedos, bueno, es parte, ¿no? También de esa nueva búsqueda o las expectativas o la espera, eh, como la vuelta a esta montaña rusa que hablábamos hace un ratito, como que es otra montaña rusa que aparece, ¿no? Sí. Y que nada, que es importante darle
ese espacio a que se exprese y también la búsqueda de estos de profesionales o personas que puedan estar acompañando todo eso que tal vez no entendemos o que nos atraviesa completamente es importante, ¿no? Sí, Yo sí, creo sí, que totalmente. sí, hace la diferencia. Mm. Sí, sí. Bueno, gracias Sí. por este espacio, por coparse, por venir a compartirse también y traer información que, nada, que me parece súper valiosa, necesaria y que ojalá que quien esté del otro lado, bueno, después nos compartirá si tiene ganas de compartirse, obviamente, pero que, bueno, yo voy a dejar los datos de ustedes y también del espacio para lo que pueda llegar a surgir también esta conversación entre nosotras a la persona que está escuchando del otro lado. Sí, bueno, muchas gracias a la invitación, a mi compañera Debbie, a vos y a Bebé, y ahí también a los seres animalitos que Animales. estuvieron tratando. Les agradezco por este tiempo y por supuesto cualquier pregunta que nos quieran llegar a hacer, cualquier situación que surja luego de escuchar este podcast, es bienvenido, sí, para eso estamos. No es para decir precisamente lo que se tiene que hacer, pero sí para poder brindar un acompañamiento cálido y respetuoso. Así que, bueno, ya muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos van a escuchar. Y bueno, por más espacios así. Sí, muchas gracias, Agos, Bebé, bueno, a los animalitos, Flori, por conectarte desde allá, muchas gracias por tu presencia, siempre tus aportes son muy, muy valiosos y ricos. Bueno, y también gracias a los oyentes, a los que van a estar escuchando. También como la puerta disponible con apertura, digamos, a reflexiones que surjan y demás, por supuesto, también. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias.